Un joven canadiense conoció a una prima lejana de Rusia quien a pesar de tener 14 años tenía bastante experiencia haciendo cosas indecentes y entonces el muchacho comienza a sentirse atraído hacia ella. Por eso hoy, Natasha. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestro protagonista Mark invadiendo con unos amigos propiedad privada para divertirse en la piscina y luego todos van a una fiesta en donde el muchacho parece haber conseguido una conquista, pero al final la chica se lo saca de encima por haberse olvidado de llevarlo debido. Por eso Mark regresa frustrado a su casa para entretenerse en su habitación y al día siguiente su madre lo despierta para que le ayude a dejar presentable la casa, ya que uno de sus tíos iba a presentar a su prometida proveniente de Rusia. La cuestión es que toda la familia se reúne para conocer a la nueva integrante mientras el joven se distrae observando el colgante de su futura tía y luego él junto a una prima se burlan de la vestimenta de la mujer hasta que sus madres los regañan por portarse como viejas chismosas. Un tiempo después Mark acompaña a la familia al aeropuerto para conocer a su nueva prima Natasha y luego en el viaje de regreso el joven descubre que ella apenas tiene 14 años aunque nadie sabía quién era el padre ya que la madre no era una mujer muy decente que digamos. Más adelante el muchacho se reúne con su amigo Rufus para trabajar como repartidor de hierbas medio raras, pero una vez en su casa el joven no podía decirle a nadie lo que estuvo haciendo y entonces sus padres le exigen que pruebe trabajar de telemarketer ya que no querían tener un hijo parásito. En eso Mark escucha que su nueva prima tenía la costumbre de andar ligera de ropa en su casa y por eso durante la boda de sus tíos el joven se andaba fijando en Natasha mientras vemos que la rusita no se veía contenta por el nuevo casamiento de su madre. Al rato toda la familia se reúne para conmemorar a los recién casados y en eso nuestro chico recibe la orden de su madre para que le enseñe a Natasha las comodidades del estilo de vida canadiense, así que después de una aburrida recorrida por la casa los dos primos terminan llegando a la habitación del joven. Acto seguido la rusita le pregunta al tipo si solía tener muchas novias para hacer cochinadas provocando la sorpresa de Mark, mientras la chica le comenta que a pesar de su corta edad ya contaba con experiencia en el tema y enseguida ella confiesa que no le gustaba ver a su madre casada de nuevo. Más adelante el joven prueba suerte como telemarketer aunque luego le dice a su madre que era un trabajo deprimente, pero cuando parecía que él iba a contar con tiempo para divertirse con los videojuegos al final la mujer le exige que ayude a Natasha a integrarse en su nuevo país. Por eso Mark se dirige al apartamento de su tía la cual le comenta que nunca se llevó bien con su hija y enseguida se reúnen con la rusita que ponía cara de pocos amigos por los regaños de su madre hasta que de golpe la chica termina llevándose a su primo para alejarse rápidamente de la casa. Entonces Natasha acompaña a su primo hasta su trabajo como repartidor, así que en el camino la rusita comenta que le llama la atención ver tantas casas con jardín a diferencia de su país natal y luego los jóvenes llegan a la casa de Rufus quien enseguida se porta como un buen anfitrión sirviéndole algo a la chica. En eso Rufus quiere saber si ella extraña algo de su tierra natal, pero Natasha le dice que odiaba vivir en un país donde siempre hacía frío y luego ella acompaña al joven en su trabajo de repartidor para luego terminar disfrutando de una rica hamburguesa mientras escuchaban a Justin Bieber. Y después de despedirse de su prima Mark regresa con sus padres para contarles cómo estuvo el día de paseo y en eso el hombre regaña a su hijo por buscarse un trabajo, pero su esposa le dice que era mejor para el matrimonio tener a su complicada hija alejada de la casa. Y enseguida el hombre se termina convenciendo de que su hijo trabaje de niñera para Natasha, la cual unos días después vuelve a visitar a su primo para salir a divertirse, aunque el aburrido muchacho solamente la sienta a ver televisión ya que él prefería quedarse encerrado leyendo un libro. Sin embargo la rusita prefería saber qué estaba leyendo su primo, así que cuando Mark le comenta que estaba tratando de descifrar las frases de un famoso filósofo alemán, enseguida ella le pide que traduzca partes del libro para intentar ayudarlo a comprender las cosas que decía el tipo. Pero al final los jóvenes concluyen que el filósofo solo usaba un lenguaje complicado para decir cosas que todo el mundo ya sabía y luego salen a pasear en bicicleta para visitar a un cliente de nuestro muchacho, gracias al cual Natasha termina descubriendo cuál era el verdadero trabajo de su primo. Al rato Mark regresa a su casa con su prima para guardar las ganancias del día y luego él sale a trabajar en el jardín mientras la rusita le dice que quiere probar su producto hasta que de golpe tiene que cambiar de tema de conversación cuando aparece la madre del joven para invitar a su sobrina a almorzar. Entonces Natasha almuerza con la familia de su primo y en eso su tío le aconseja que no termine siendo una floja que no trabaja como nuestro muchacho, mientras ella le comenta que soñaba en convertirse en una diseñadora de ropa. Y después de acompañar a la rusita hasta su casa junto a sus padres, Mark se pasa la noche viendo videos y no del Rubius y al día siguiente vuelve a recibir la visita de su prima para acompañarla a introducirse en el mundo de su producto. Así que después de unos minutos sin que surja mucho efecto, Natasha le pide prestada la computadora a su primo para revisar los mensajes de Instagram, pero enseguida el joven descubre que había cometido el descuido de olvidar cerrar el video no apto para menores. Por su parte la rusita le enseña su propia colección de fotos privadas subidas de tono y mientras a Mark le costaba creer que tenía una prima así, enseguida ella le termina realizando un picante show privado gracias al cual los dos terminan teniendo una tarde divertida. Y después de toda la diversión, Natasha le narra a su primo su largo historial trabajando en la industria del entretenimiento por internet, al mismo tiempo que nuestro muchacho disfrutaba en silencio todas las historias picantes que ella contaba con lujo de detalles. Hasta que en un momento Mark
Mark decide preguntarle si su madre estaba enterada de todo el asunto y entonces comenzamos a entender el odio que la rusita sentía hacia la mujer, ya que ella se quedaba con todo su dinero mal habido sin importar de dónde lo conseguía. Acto seguido, Natasha comenta que la mujer era mucho peor que ella al casarse con un tipo al que solo quería por pagarle sus costosos estudios en Canadá, y luego de eso los jóvenes se reúnen con la madre de nuestro muchacho como si no hubiese pasado nada raro entre ellos. Entonces vemos que con el paso del tiempo Mark y su prima siguen saliendo a divertirse como buenos amigos cada vez que se encontraban ante la mirada de los demás, pero una vez que estaban a solas los jóvenes terminaban pasando un buen momento haciendo sus cositas. La cuestión es que un día Natasha recibe la invitación de su tía para quedarse en casa mientras sus padres disfrutaban la luna de miel, así que cuando la rusita comienza a vivir junto a la familia de su primo, una noche ella le termina dejando en claro a su tío que no echaba de menos su país natal. Más tarde Mark recibe un cariñoso mensaje de buenas noches por parte de su prima, pero luego la chica lo termina despertando por culpa de su insomnio y entonces el muchacho decide desvelarse para acompañarla a tomar un poco de aire mientras ella le comenta que le gustaría quedarse en su casa para siempre. Acto seguido, Natasha le explica que su madre planeaba quedarse con el dinero de su esposo para volver a Rusia con su antigua pareja, y luego la chica le confiesa que la luna de miel era una falsa fachada, ya que ella le había contado toda la verdad a su actual padrastro. Pero cuando reaparece la madre de la rusita junto a su esposo, vemos que los dos fingen ser un matrimonio feliz al mismo tiempo que Mark y su prima se dedicaban miradas cómplices al notar toda la farsa, y entonces la chica comienza a faltarle el respeto a su madre por ser una hipócrita. En eso la mujer le dice que ya es hora de volver a casa, aunque Natasha prefería quedarse con sus tíos, así que cuando la madre la provoca diciendo que ya sabía el asunto con su primo, enseguida la chica reacciona de manera violenta mientras el resto se apresura a intervenir para que nadie salga herido. Por su parte, la rusita comienza a hacer un berrinche desquitándose con su madre hasta que su tía consigue calmarla con un simple regaño, y entonces la chica termina regresando resignada a su casa mientras el joven se entera que sus padres ya no le permitían volver a juntarse con Natasha. Al rato Mark le envía unos mensajes a su prima, quien a cambio solo le termina clavando el visto, y más adelante el muchacho visita a Rufus para descubrir que su amigo tenía planeado construir una piscina lo más rápido posible antes de que se termine el verano. Acto seguido, Rufus descubre que su amigo no se atrevía a desobedecer las órdenes de sus padres para volver con Natasha, y mientras que nuestro muchacho quería recibir más consejos para salir de su duda existencial, su amigo en realidad estaba más preocupado pensando en lugar para colocar el jacuzzi. Entonces Mark decide visitar el apartamento de su tía, quien enseguida le echa la culpa al vodka por su pésimo comportamiento, aunque al final la mujer le deja en claro que no quería volver a verlo con su hija, mientras el joven se aleja resignado sin intentar luchar por volver a reunirse con su querida prima. Al rato en su casa, nuestro muchacho revisa esperanzado un mensaje en su celular, pero enseguida se desilusiona cuando observa que se trataba de Rufus, y luego de recibir la presión de su padre para buscar trabajo, el joven vuelve a revisar su celular decepcionado por no recibir ningún mensaje nuevo. Y aunque más tarde Mark vuelve a reunirse con su querida prima, en realidad la rusita lo había visitado para reclamarle entre lágrimas su falta de valentía cuando tuvo la oportunidad de salvarla de su madre, y por eso ella termina hiriendo su orgullo cuando lo compara con el cobarde de su tío. Acto seguido, Natasha le explica que tenía pensado probar suerte en Estados Unidos, ya que ahora no tenía un hogar para vivir después de haber provocado el divorcio entre su madre y su padrastro, el cual no puso ningún reparo para impedir que ella se marche de la casa. Así que después de escuchar a su prima, Mark la termina invitando a pasar la noche en su habitación, pero a diferencia de lo que venía ocurriendo últimamente, esta vez el joven le termina cediendo todo el espacio de la cama mientras él dormía incómodamente en el suelo. Al día siguiente, nuestro muchacho despierta a Natasha antes de que sus padres los descubran, así que luego de entregarle todo el dinero ganado con su trabajo de repartidor, el joven acompaña a su prima para verla partir a su nueva vida mientras ella se alejaba sin haberle dedicado ningún tipo de despedida. Por su parte, Mark regresa a su habitación para dormir cómodamente en su cama, pero enseguida remueve las sábanas al notar que tenían el perfume de su prima, y más adelante el joven escucha a su familia hablando del divorcio sin tener la menor idea de lo que había ocurrido realmente. Un tiempo después vemos que nuestro muchacho intenta superar la relación con Natasha para poder seguir adelante con su vida, al mismo tiempo que ignoraba los llamados de Rufus, y al rato regresa a su casa en donde descubre que había visitas. Entonces Mark escucha a su tío hablando tonterías de política como si el divorcio no le hubiera afectado en lo más mínimo, y en eso vemos que el joven lo observa mientras se imaginaba al tipo haciendo cochinadas con su hijastra. Más adelante nuestro muchacho decide visitar a Rufus, quien enseguida se apresura a alejarlo mientras Mark se sorprendía al ver un rostro bastante conocido, y por eso él comienza a hacer un berrinche al sentirse traicionado por su amigo y por la mentirosa de su prima. Por su parte, Rufus dice que había intentado llamarlo para explicarle que Natasha no podía irse sola a Estados Unidos sin ser descubierta, y acto seguido nuestro muchacho recibe un puñal en su corazón cuando descubre que su prima ya no quería saber nada de él al sentirse decepcionada. Así que antes de hacer el ridículo, Mark decide alejarse de la casa de su amigo después de demostrarle su bronca a Natasha, y luego vuelve desconsolado hasta su casa para regresar al lugar en donde últimamente recibía la visita de la persona que más deseaba volver a ver. Eso fue Natasha. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.